Hola, muy buenas. Bienvenidos a una práctica más de profundización en electricidad. En esta práctica de hoy, pues lo que vamos a realizar es un circuito en paralelo que va a estar formado, como estáis viendo en nuestro simulador que estamos utilizando en estas prácticas. Se llama dcacelab.com, aquí tenéis la URL, y en el que tenemos un elemento activo que suministra energía al circuito. En este caso hemos puesto una pila de 4 voltios y dos elementos pasivos conectados en paralelo. Una bombilla de color rojo que tiene una resistencia de 3 ohmios y una bombilla de color verde que tiene una resistencia de 6 ohmios. Es un sistema en paralelo puro. Tenemos también el elemento de maniobra que siempre va a ser utilizado para poder abrir y cerrar el paso de la corriente a nuestra voluntad. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues queremos desarrollar una hoja de cálculo en la que podamos calcular todos los parámetros del circuito. Los valores de entrada van a ser la tensión de la fuente y la resistencia de los elementos pasivos, de las bombillas. Eso lo vamos a definir como datos de entrada. Y a partir de esos datos de entrada realizaremos una hoja de cálculo donde calcularemos la intensidad total que suministra la fuente al circuito, las intensidades que circulan por cada una de las ramas, porque la intensidad total se va a dividir al llegar a este nudo y una parte de la corriente se va a ir por la bombilla roja y otra por la bombilla verde. De manera que al tener la bombilla roja una resistencia menor que la bombilla verde, 3 frente a 6, por la parte de arriba se va a ir más corriente eléctrica, más intensidad. También calcularemos la potencia entregada por la fuente y las potencias consumidas por las dos bombillas. Lo que vamos a hacer también, aparte de todos estos cálculos, es realizar mediante las funciones condicionales if y mediante un formato condicional, pues una comprobación de las tensiones. No va a ser necesario porque cuando estamos en un circuito en paralelo, la tensión por cada una de las ramas es igual a la tensión que está suministrando la pila. Claro, siempre y cuando que sea un sistema en paralelo puro. Aquí solo tenemos una pila conectada a dos ramas en paralelo. Luego estos 4 voltios, digamos que serán la tensión que está soportando la bombilla roja y también la bombilla verde. Lo que sí va a cambiar es la potencia consumida por cada una de esas bombillas. La fuente entregará una potencia determinada y una parte de esa potencia se va a consumir en la bombilla roja y en la bombilla verde. Pero al igual que vimos en el circuito serie, la suma de las potencias de las bombillas va a ser igual a la suma a la potencia entregada por la fuente. Es decir, la fuente entrega una potencia que es consumida en las dos bombillas y la suma de ambas debe ser la potencia de la fuente. Lo que sí podemos comprobar también, a diferencia de la tensión en un circuito serie, pues va a ser la corriente eléctrica, porque si nosotros abrimos este circuito, vemos que la corriente eléctrica total es 2 amperios, que es la que está suministrando la fuente al circuito, pero que cuando llega a este nudo se va a dividir y se van 1,33 amperios por la bombilla roja y 666,6 miliamperios, o lo que es lo mismo, 0,67 amperios por la bombilla verde. La suma de ambas debe ser la intensidad total y eso también lo podemos comprobar, que haremos utilizando la función condicional if y también el formato condicional. Bueno, si cerramos aquí, ¿cómo hacemos llegar esta práctica a nuestros profesores? Pues bueno, como siempre tenemos la opción del OBS Studio, un programa gratuito de código libre que tiene versión para Windows, para Mac y para Linux. Nos lo podemos instalar en nuestro ordenador y capturamos en el escritorio de nuestro ordenador lo que estamos haciendo. Podemos grabar el vídeo, pues eso, realizando la hoja de cálculo y utilizando el simulador para comprobar los resultados. O también simplemente nos creamos la hoja de cálculo en nuestro Drive y la compartimos con nuestro profesor o la juntamos a una práctica de Classroom. Son varias opciones que tenéis para realizar la práctica. Bueno, pues el circuito en paralelo creo que ya se ha explicado bastante. Cuando nosotros cerramos el paso de la corriente, cerramos el interruptor, aquí en este caso 4 voltios de la fuente, 3 ohmios de la bombilla roja y 6 de la bombilla verde, dan lugar a que la corriente total del circuito sea 2 amperios, suministrada por la fuente, pero al tener un sistema en paralelo, una parte de esa corriente se va por la bombilla roja, 1,33 amperios, y otra parte de la corriente, 0,67 amperios o 666,6 miliamperios, se van por la parte de abajo, porque aquí en la verde la resistencia es mayor, por lo tanto hay más oposición al paso de corriente. Pero las dos corrientes, tanto I-1, si esta la consideramos la resistencia 1, como I-2, vuelven a juntarse aquí por la ley de conservación de la carga y vuelven a dar lugar a esos 2 amperios.
aquí tenemos el flujo de electrones, el movimiento del flujo de electrones, ya sabéis que es el del polo negativo al polo positivo, pero si cambiamos al sistema tradicional o convencional de cargas positivas, pues entonces las cargas positivas se moverían desde el polo positivo al polo negativo. Para el análisis del circuito no cambia, porque los cálculos van a ser exactamente iguales. Venga, vamos a cerrar aquí, nos vamos a nuestra hoja de cálculo y aquí podéis parar el vídeo para hacer la tabla que os pido. Aquí están todos los parámetros. Lo primero sería, con el simulador de C a CLab, hacemos el circuito y hacemos una captura de pantalla que pegamos en nuestra hoja de cálculo, para tener siempre presente el circuito que estamos analizando. Luego utilizamos una tabla para los datos de entrada, porque el usuario puede modificar el valor de la tensión, el valor de R1, que es la resistencia de la bombilla roja, y el valor de R2, que es la resistencia de la bombilla verde. En función de estos parámetros de entrada se van a calcular todos los valores de nuestro circuito. Por ejemplo, vamos a calcular aquí la resistencia equivalente. Debemos tener en cuenta que esta fórmula del producto de la resistencia dividido por la suma de ambas solo se puede aplicar cuando tenemos dos ramas en paralelo. Si tenemos más elementos en paralelo no se puede aplicar. Habría que utilizar la fórmula general de que la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de la resistencia de cada elemento pasivo. Como tenemos solo dos resistencias, podemos utilizar esta, que es una fórmula, digamos, simplificada. El producto de las resistencias dividido por la suma de las mismas. Si me pongo aquí a la derecha, vemos aquí en la barra de fórmulas lo que tenemos que introducir. Si esto es R1 y esto es R2, R1 por R2, cuidado con los paréntesis, dividido entre R1 más R2. Luego el cálculo de la intensidad. Y va a ser igual a la tensión total de la pila, que la tenemos aquí como dato de entrada, dividido por la resistencia equivalente, que la acabamos de calcular arriba. V1 y V2. Aquí no hay que hacer ningún cálculo. Yo he puesto sencillamente, como es un sistema en paralelo puro, que la tensión por la rama 1 de la resistencia de la bombilla roja es igual a la tensión de la pila. Así que le he puesto igual a E5, que es este valor. En V2 exactamente igual. La tensión por la segunda rama va a ser igual a la tensión que suministra la pila. Por lo tanto, igual a E5. ¿Y para calcular las intensidades en cada rama? Pues ahora sí, la intensidad I1 será la tensión por esta rama dividido por R1. Y para la I2 exactamente igual, la tensión por esta rama dividido por R2. Aquí lo tenéis y aquí tendríais la fórmula. Aquí sí vamos a hacer una comprobación, porque hemos dicho que por la ley de conservación de la carga, tantas cargas llegan a un nudo que tantas cargas salen de ese nudo. Así que intensidad de entrada igual a intensidad de salida. Si llega una intensidad total I, debe ser igual a I1 a I2. Lo hemos visto aquí. Si volvemos al simulador y cerramos el circuito, pues fijaos, aparecen 2 amperios, que sería la intensidad total, que se dividen en 1,33 y en 0,67. Si sumamos las dos cantidades nos da esos 2 amperios, porque la carga se conserva. Las cargas no desaparecen cuando llegan a un sistema en paralelo, ni vuelven para atrás ni se quedan paradas, sino si llegan X amperios deben salir X amperios. Venga, volvemos a parar aquí, volvemos a la hoja de cálculo y aquí, como vimos en la práctica anterior, si no sabéis cómo hacer esto, la comprobación, tenéis que miraros la práctica anterior, porque en esa práctica anterior explico cómo se utiliza la función if. Por no hacer el vídeo tan largo no lo voy a volver a repetir, simplemente tenemos que poner aquí, nos vamos al menú insertar, bajamos a esta función, nos vamos a lógica y seleccionamos la función if. ¿Y cómo se define esa función? Pues cuando estamos aquí le tenemos que decir ¿qué condición quiero que se cumpla? Quiero verificar. Pues yo quiero verificar que lo que hay aquí, esta intensidad, que es I1 más I2, es igual a la intensidad que he calculado arriba. La celda aquí arriba, que es la H4, es igual a la H9. ¿Y qué debe suceder? Pues si se cumple esa condición, que me aparezca un mensaje de correcto. Y si no se cumple, que me aparezca un mensaje de incorrecto. Tener cuidado porque hay que ponerlo entre dobles comillas y separados de punto y coma. La nomenclatura y la sintaxis debe ser exactamente igual. Y luego con el botón derecho nos bajábamos hasta ver más acciones de la celda, formato condicional, y le poníamos una condición de que si el texto que aparece en la celda es correcto, que me ponga color verde. Y si el texto que aparece en la celda exactamente es incorrecto, que me ponga el color rojo. De manera que imaginaos que yo para calcular I2 cometo un error y en lugar de dividir la tensión entre la resistencia 2, pues lo sumo, le pongo más, le doy a intro y entonces ¿qué sucede? Que ya I2 el resultado no va a ser correcto
y por lo tanto la suma de I1 y I2 no va a ser igual a la intensidad que he calculado al principio, por lo tanto sale todo incorrecto. Y además, como esos valores condicionan la parte también de las potencias, pues también me va a salir incorrecto y se pone de color rojo. Si yo vuelvo a rectificar y en lugar de poner el más le pongo una barra inclinada, que es el operador división, intro, ahora sí, la suma de I1 más I2, que está aquí, debe ser igual a esta intensidad que he calculado con la resistencia equivalente. Y de la misma manera, la potencia de la fuente, producto de la tensión de la fuente por la intensidad total, me sale 8. P1, que sería la potencia consumida por la resistencia de arriba, por la bombilla roja, V1 por I1 y P2, V2 por I2. Se vuelve a hacer la comprobación y como la fuente entrega una potencia que debe ser consumida en las resistencias, en los elementos pasivos, pues se debe cumplir que la potencia entregada por la fuente debe ser igual a P1 más P2. Este valor debe ser igual a este, lo hemos puesto aquí. Si la celda H10 es igual a la H13, muéstrame el mensaje correcto. Si no es así, incorrecto. Y además, como decíamos, con el código, con el formato de color, formato condicional. Si el texto que aparece es correcto, lo ponemos de color verde. Si el texto que aparece es incorrecto, lo ponemos de color rojo. Podemos hacer un cálculo además. Vamos a comprobarlo también con el simulador. Imaginaos que en lugar de tener 4 voltios, pues tenemos 5 voltios. Ahora va a cambiar un poquito. Las resistencias de las bombillas las vamos a dejar exactamente igual. Abrimos, cerramos el interruptor y fijaos, ahora la intensidad total es 2,5 amperios y se está repartiendo 1,67 amperios por la roja, que siempre va a ser más grande porque su resistencia es más pequeñita. Por aquí hay menos oposición al paso de la corriente. Sin embargo, por abajo, al tener el doble de resistencia, pues va a presentar más oposición, se van menos cargas eléctricas. 0,83, porque son miliamperios, 833,3. Si dividimos entre 1000, 0,83. 2,5, 1,67 y 0,83. Vamos a cerrar aquí y ponemos 5 voltios en nuestro simulador, en nuestra hoja de cálculo, perdón. Y entonces fijaos, la intensidad total 2,5, la intensidad 1, 1,67 y 0,83, 2,50. Exactamente lo que nosotros teníamos aquí, 2,5, 1,67 y 0,83. 2,5, 1,67 y 0,83. Me da el resultado que la suma de intensidades es igual al cálculo que tenemos de la intensidad total, correcto. Y como las potencias también se cumplen, la potencia que entrega la fuente es 12,5 vatios. Si la potencia de la resistencia 1 es 8,33 y la potencia de la resistencia 2 de la verde es 4,17, la suma de ambas es 12,50. Como coincide la suma con la potencia total de la fuente, me muestra el mensaje de correcto. Ya digo, es muy sencilla, es muy parecida a la práctica del circuito serie, pero teniendo en cuenta la resistencia equivalente del circuito en paralelo y que aquí no se conserva, digamos, no se reparte la tensión, sino que lo que se reparte son las intensidades, porque hay cambios, digamos, hay distintos caminos alternativos por donde pueden circular las cargas eléctricas. La tensión que suministra la pila es la misma por cada rama, pero la intensidad de corriente total se divide en función de la resistencia de cada rama. Hacemos los cálculos pertinentes, introducimos las funciones condicionales y el formato condicional y ya tendríamos la práctica. Así que nada, espero que os haya gustado y os haya ayudado para realizar la práctica y nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.